El aire se quema con el olor a metal fundido y químicos derramados. Una explosión sorda retumba en la sierra, no de balas, sino de un reactor químico colapsando bajo el peso de su propia ambición. En la penumbra, figuras enmascaradas corren entre sombras, sus botas aplastando cristales rotos y charcos de un líquido viscoso que brilla bajo la luz de linternas tácticas. No hay gritos, solo órdenes susurradas, precisas, como si el silencio fuera un arma más. En el centro de la escena, un hombre de traje impecable, con el rostro endurecido por años de cacerías imposibles, observa el caos con una calma que hiela. Omar García Harfuch, el estratega que no persigue criminales, sino imperios. Sus ojos recorren la estructura subterránea, un laberinto de acero y ciencia pervertida, donde la nueva familia michoacana convirtió una montaña en una fábrica de veneno global. Esta no es una redada más. Es el principio del fin de un coloso criminal, y él lo sabe. Pero también sabe que derribar esta fortaleza es solo el primer disparo en una guerra que apenas comienza. Cada máquina incautada, cada hombre capturado, cada documento arrancado de las entrañas de este lugar es una pieza de un rompecabezas que conecta pueblos olvidados con bancos europeos, alcaldes corruptos con puertos transatlánticos. Y mientras los helicópteros rugen en el cielo, Harfuch ya está pensando en el siguiente movimiento, porque esta noche el mundo entero está a punto de despertar con una verdad brutal. El crimen organizado no solo vive en las sombras, sino en los escritorios de los intocables. Todo comenzó con un cargamento detenido en una carretera polvorienta de Texas. Un tráiler refrigerado, aparentemente cargado de frutas, se detuvo en un retén rutinario. Los agentes de la DEA, con perros entrenados para olfatear lo imposible, encontraron algo más que mangos: 200 kilos de un compuesto cristalino, puro como el diamante, marcado con un sello extraño, 3 líneas cruzadas sin nombre. No era el estilo del Cejotonguejeni de Sinaloa. Era algo nuevo, algo que no gritaba su presencia, sino que la ocultaba con una arrogancia silenciosa. En horas, los laboratorios forenses confirmaron que no era un producto casero. La pureza y la técnica de síntesis apuntaban a una operación industrial, una que requería ingenieros, no cocineros improvisados. La pista llevó a la DEA a contactar directamente a Harfuch, cuya unidad de inteligencia ya llevaba meses rastreando anomalías en tierra caliente: vehículos sin placas moviéndose de madrugada, compras masivas de precursores químicos disfrazadas como insumos agrícolas, y un silencio inquietante en zonas donde el crimen suele pavonearse. Harfuch no necesitaba una invitación. Su equipo ya había mapeado patrones, interceptado comunicaciones cifradas y detectado la presencia de operadores extranjeros, colombianos y venezolanos, moviéndose como fantasmas entre Coyuca y Cirándaro. La operación, bautizada Relámpago, se diseñó con una precisión quirúrgica: drones de infiltración, rastreo satelital y un asalto coordinado por aire y tierra. A las 2:11 de la madrugada, los Black Hawks despegaron, mientras comandos terrestres avanzaban por caminos de terracería que solo los traidores conocían. No hubo disparos iniciales, no hubo errores, solo un silencio que precedió al trueno. La entrada al complejo fue como abrir una tumba. Una puerta de acero oxidado, camuflada como la entrada de una mina abandonada, cedió bajo las herramientas de los comandos. Lo que encontraron dentro no era una cueva, sino una catedral del crimen. 3 niveles subterráneos, iluminados por luces frías, albergaban reactores químicos de fabricación alemana, sistemas de ventilación industrial y una línea de ensamblaje que producía más veneno en un día que muchas fábricas legales en un año. Más de 1,2 toneladas de cristal líquido estaban listas para partir, junto a precursores suficientes para cuadruplicar esa cifra. El valor en el mercado, $500 millones, suficiente para comprar lealtades, gobiernos, ejércitos. Pero lo que heló la sangre de los agentes no fue la escala, sino los detalles.
Manuales encuadernados, escritos con precisión académica, detallaban procesos químicos avanzados. Algunos llevaban el logo borrado de una universidad mexicana. Un recordatorio brutal de cómo el conocimiento se pervierte en manos equivocadas. Cámaras de seguridad internas, una planta eléctrica autónoma y una compuerta de escape oculta tras una nevera industrial completaban el cuadro. El químico principal, un hombre conocido solo como el ingeniero Nacho, fue capturado intentando huir por ese túnel. Sus manos, marcadas por años de mezclas letales, lo delataron. Era un fantasma que la inteligencia mexicana había dado por eliminado años atrás. Harfuch lo miró a los ojos mientras lo arrastraban, pero no dijo nada. No hacía falta. El verdadero trabajo apenas comenzaba. El laboratorio era la punta del iceberg, un síntoma de una enfermedad mucho más profunda. Harfuch sabía que una operación de esa magnitud no se sostenía con matones y químicos. Requería dinero limpio, nombres respetables, instituciones cómplices. Mientras la DEA procesaba el botín, su equipo de inteligencia financiera ya estaba desentrañando el primer hilo, una factura de un taller de refacciones en Uruapan, pagada en efectivo, con montos que no cuadraban. 3 millones de pesos en un trimestre, sin empleados, sin actividad real, solo un domicilio fantasma en una casa derruida. Ese taller era una de las 20 empresas fachada que lavaban los ingresos del laboratorio, moviendo millones bajo el disfraz de exportaciones de aguacate y mezcal. Los contratos eran impecables, las facturas legales, pero todo era una mentira. Al rastrear los pagos de la maquinaria importada, las pistas llevaron a cuentas en Andorra y Malta, controladas por una consultoría ecológica en España. La DEA reconoció el nombre. La misma firma había sido señalada por lavar dinero para redes colombianas. Cada transferencia, cada sello, cada firma era un ladrillo en un muro de corrupción que conectaba la Sierra Mexicana con despachos europeos. Harfuch no se detuvo en los números. Ordenó a su equipo cavar más hondo, buscar los nombres detrás de las cuentas, los rostros detrás de los contratos. Y lo que encontraron fue una traición que cortó como navaja. 2 alcaldes de Tierra Caliente y un exfuncionario estatal habían recibido sobornos en efectivo, vehículos blindados y propiedades en la costa para garantizar que nadie tocara el laboratorio. Uno de ellos incluso había desviado operativos policiales, enviando agentes a falsos cateos mientras los verdaderos eran saboteados. La respuesta de Harfuch fue inmediata y devastadora. En una maniobra sin precedentes, ordenó cateos simultáneos en 5 propiedades ligadas a los políticos implicados: un rancho en Apacingán, un despacho en Morelia, un condominio en Acapulco. Los hallazgos fueron una bofetada al sistema. Contratos falsos, memorias USB con correos comprometedores, grabaciones donde se mencionaban a diputados en activo que aseguraban impunidad a cambio de donaciones. Las pruebas fueron selladas y enviadas a la Fiscalía General bajo custodia militar. Pero Harfuch no estaba solo. La DEA, desde su lado, activó alertas en Europa, solicitó a Interpol rastrear las cuentas españolas y emitió una ficha roja contra un empresario catalán, Álvaro Ferrera y Long, el cerebro financiero de la red. Ferrera, dueño de una red de empresas fachada en Barcelona y Lisboa, había movido el veneno mexicano como si fuera fertilizante orgánico, usando puertos legítimos y documentos aduanales impecables. Su captura en una cafetería de Lisboa, rodeado de agentes encubiertos, fue el primer golpe internacional. En su maletín, una lista de contactos, navieras, agentes portuarios y 2 políticos regionales españoles ya bajo investigación. El laboratorio de la Sierra ya no era solo un caso mexicano, era un escándalo global, una red que humillaba a gobiernos enteros por su propia negligencia. El eco de la captura de Álvaro Ferrera en Lisboa aún resonaba en los titulares europeos cuando una nueva grieta se abrió en el corazón del poder mexicano. En una oficina sellada de la Secretaría de la Defensa, Harfuch sostenía un informe marcado con tinta roja, sus bordes arrugados por el peso de las manos que lo habían revisado. No era un documento más, era una granada sin seguro.
La unidad de inteligencia financiera, trabajando a contrarreloj, había rastreado un flujo de dinero que conectaba la red del laboratorio con una figura intocable. Un exgobernador de Michoacán, cuyo nombre por ahora permanecía bajo un velo de sigilo legal. Entre 2021 y 2023, una fundación española vinculada a Ferrera había transferido más de 4 millones de euros a una asociación civil en Morelia, presidida por este político. El concepto de los pagos era una burla descarada. Apoyo a comunidades rurales contra adicciones. Pero los números no mentían. Ni un centavo llegó a centros de rehabilitación. El dinero se desvanecía en un laberinto de empresas fantasma en Guerrero y Veracruz, disolviéndose como polvo en el viento. Lo que hizo estallar la bomba no fueron solo las transferencias. En el laboratorio, entre los escombros de la redada, los agentes encontraron una carpeta con contratos firmados por el exgobernador, con membretes oficiales y sellos estatales. Una nota manuscrita, garabateada en una esquina, fue la sentencia final. Nacho coordine lo del material médico antes de que lleguen los catalanes. Nacho, el ingeniero, el químico capturado, los catalanes, los empresarios ahora bajo custodia en Europa, y el firmante, el hombre que había jurado en conferencias de prensa que su lucha contra el crimen era inquebrantable. Harfuch no convocó a la prensa, no llamó a sus superiores, llamó a los altos mandos de la Sedena y la Fiscalía, y su mensaje fue un filo. Lo quiero citado: no negociamos con traidores. La reacción del exgobernador fue predecible, un manual de supervivencia política. Sus abogados filtraron a los medios que todo era una cacería política, un intento de manchar su legado. Pero esta vez las cortinas de humo no bastaron. Harfuch no tenía rumores, tenía firmas, transferencias, grabaciones. Y mientras el político maniobraba en los tribunales, la nueva familia michoacana sintió el calor del cerco. Un mensaje comenzó a circular en chats encriptados en tierra caliente: si nos cierran Europa, abrimos fuego en casa. Al día siguiente, el amanecer trajo un espectáculo macabro. En 3 municipios de Guerrero, colgadas de puentes peatonales, aparecieron lonas con letras torcidas pintadas en rojo. Exigían la liberación del ingeniero Nacho, firmadas por una célula autoproclamada Los Herederos. Las palabras eran una amenaza desnuda. Tenemos la lista. Si cae uno más, caerán con nosotros los que siempre se escondieron. La lista. Nadie sabía quiénes eran, pero todos entendían el mensaje. No era solo una advertencia al gobierno, era una declaración de guerra contra cualquiera que se atreviera a tocar el andamiaje de su poder. Harfuch no parpadeó. En horas desplegó fuerzas federales a los puntos críticos, blindó escuelas y hospitales rurales, estableció retenes en carreteras secundarias, pero no se limitó a la defensa. Ordenó vigilancia encubierta sobre 13 exfuncionarios cuyas firmas aparecían en documentos del laboratorio, porque para él esto ya no era una red criminal, era un estado paralelo, una maquinaria de dinero, política y sangre que operaba con la arrogancia de quien se sabe intocable. En Europa, el escándalo crecía como un incendio. La detención de Ferrera había destapado una cloaca. Documentos filtrados mostraron que la nueva familia michoacana había infiltrado al menos 4 cargamentos de cristal líquido en el puerto de Valencia, camuflados como fertilizantes orgánicos, con permisos aduanales legítimos. Los controles europeos, diseñados para detener explosivos o armas, habían fallado estrepitosamente ante un enemigo que usaba contratos legales y sobornos diplomáticos. La prensa española, humillada, hablaba de una invasión silenciosa. La Europol convocó una mesa de crisis y el gobierno español, acorralado, prometió investigaciones exhaustivas. Pero Harfuch no esperaba comunicados. Desde México envió un informe confidencial al Ministerio del Interior español, con un tono que no admitía réplicas. No es un caso aislado, es una estructura viva. Si no la cortan, lo haremos nosotros. Adjuntó videos, transferencias, declaraciones del ingeniero Nacho y una advertencia implícita.
España podía ser la puerta de entrada del veneno mexicano a Europa, pero México no se quedaría de brazos cruzados. La respuesta fue inmediata. Bruselas activó protocolos de emergencia y por primera vez en años, el narcotráfico mexicano fue tratado como una amenaza de seguridad continental. El CJNG, Sinaloa y ahora la nueva familia michoacana no eran solo un problema del otro lado del Atlántico. Eran una red global que había burlado a las potencias con su propia burocracia. Mientras Europa se lamía las heridas, Harfuch seguía desmantelando el rompecabezas desde México. Los discos duros incautados en el laboratorio revelaron contratos firmados por Ferrera con empresas mexicanas que, sin saberlo o por complicidad, facilitaban la exportación del veneno. Pero el hallazgo más explosivo fue otro. Un exgobernador, distinto al ya señalado, había autorizado convenios con fundaciones ligadas a Ferrera, disfrazados como proyectos de reforestación. Los contratos, firmados en 2022, canalizaban millones a cuentas en Puebla y Jalisco, donde se perdían en un enjambre de empresas fantasma. Este segundo político, aún en activo como asesor de un partido nacional, no estaba en la lista inicial de sospechosos. Su nombre apareció como una sorpresa venenosa, un recordatorio de que la corrupción no tiene fondo. Harfuch ordenó congelar las cuentas vinculadas y preparar citatorios, pero sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cada hora que pasaba, los implicados tenían más tiempo para borrar pruebas, comprar silencios o peor, contraatacar. Y el contraataque llegó, no con balas, sino con una maniobra más insidiosa. En redes sociales, cuentas anónimas comenzaron a filtrar audios manipulados, supuestamente de Harfuch, donde parecía negociar con operadores criminales. Era una operación de desprestigio, orquestada desde las sombras, diseñada para desviar la atención y pintar al cazador como cómplice. Pero Harfuch no era un novato. Anticipándose, su equipo ya había asegurado las comunicaciones internas y entregado copias certificadas a la fiscalía. Los audios falsos fueron desmentidos en horas, pero el mensaje era claro. La nueva familia michoacana no solo tenía químicos y políticos en su nómina, tenía estrategas mediáticos, expertos en guerra psicológica. La presión no detuvo a Harfuch. En un movimiento audaz, coordinó con la DEA y la Europol para rastrear los activos de Ferrera en Andorra y Malta. En 48 horas, congelaron 12 cuentas bancarias y 3 propiedades en Barcelona, vinculadas a la red de lavado. Pero el golpe más duro vino de México. La Unidad de Inteligencia Financiera identificó una red de 17 notarios en Michoacán y Guerrero que habían registrado empresas fantasma para la nueva familia. Algunos lo hicieron por sobornos, otros por miedo. Harfuch no hizo distinciones. Ordenó auditorías masivas y citatorios para todos, sabiendo que cada firma era un clavo en el ataúd de la red. En paralelo, la Sedena intensificó los patrullajes en Tierra Caliente, no solo para prevenir represalias, sino para enviar un mensaje. El Estado no retrocedería. En una comunidad de Coyuca, los habitantes, hartos de años de extorsión, comenzaron a entregar información anónima sobre operadores locales. Era un cambio sutil, pero sísmico. Por primera vez, el miedo empezaba a cambiar de bando. Harfuch, desde su oficina, revisaba cada informe, cada pista, cada nombre. No dormía, no celebraba. Solo trazaba líneas en un mapa que ya no era solo mexicano, sino global. Porque lo que estaba en juego no era un laboratorio, ni un político corrupto, ni un cargamento detenido. Era el desmantelamiento de un sistema que había creído, por demasiado tiempo, que podía operar sin consecuencias. La nueva familia michoacana no se quedó de brazos cruzados. Mientras las cuentas se congelaban y los notarios temblaban ante los citatorios, un rugido sordo comenzó a crecer en las entrañas de Tierra Caliente. Los herederos, la célula que había colgado las lonas amenazantes, pasaron de las palabras a la acción. En una madrugada sin luna, 3 camionetas blindadas irrumpieron en un retén militar en las afueras de Apatzingán. No hubo advertencias. Una ráfaga de fuego automático desgarró el silencio, dejando 2 soldados heridos y un vehículo calcinado.
Al amanecer, los responsables dejaron su firma. Un mensaje grabado en un celular abandonado, con una voz distorsionada que escupía veneno. Por cada hombre nuestro que toquen, caerán 10 de los suyos. La lista sigue creciendo. La amenaza no era solo para Harfuch o la Sedena, era para los fiscales que revisaban los contratos, los agentes que custodiaban las pruebas, los testigos que empezaban a hablar. En las comunidades, el terror regresó como un viejo conocido. Madres escondían a sus hijos, comercios cerraban antes del atardecer y los caminos secundarios se vaciaron. Pero Harfuch no respondió con comunicados ni discursos. Respondió con acero. En 24 horas desplegó 1.200 efectivos adicionales a Guerrero y Michoacán, respaldados por drones de vigilancia y unidades de élite. Los retenes se multiplicaron y las operaciones de inteligencia se intensificaron, rastreando cada señal de los herederos. No era una cacería ciega. Harfuch sabía que el ataque no era solo una represalia. Era una distracción, un intento desesperado de desviar la atención mientras la red criminal reorganizaba sus piezas. En los despachos de la Ciudad de México, el ambiente era igualmente eléctrico. La implicación del exgobernador y los 13 exfuncionarios había encendido una mecha política. Los partidos opositores exigían transparencia, mientras los aliados del gobierno intentaban minimizar el escándalo. En privado, los pasillos del poder hervían con rumores. ¿Quién más estaba en la lista? ¿Hasta dónde llegaba la red? Harfuch, inmune a las intrigas, mantuvo su enfoque en las pruebas. Su equipo de inteligencia financiera, trabajando con la DEA, descubrió un nuevo hilo. Una red de transferencias electrónicas desde cuentas en las Islas Caimán hacia una empresa de logística en Veracruz, supuestamente dedicada al transporte de ganado. La empresa, sin empleados registrados, había facturado 7 millones de pesos en un año, todo en efectivo. Al rastrear los pagos, encontraron un nombre que hizo que los analistas detuvieran sus teclados. Un diputado federal en activo, miembro de una comisión de seguridad pública. Sus iniciales aparecían en un correo interceptado, donde se discutía la protección de un cargamento que nunca llegó a su destino. El diputado, un hombre de discursos encendidos contra el crimen, fue citado de inmediato por la fiscalía. Su respuesta fue un despliegue de indignación, acusando a Harfuch de fabricar pruebas. Pero las transferencias no mentían, y los metadatos de los correos eran irrefutables. El cerco se cerraba, pero también se volvía más peligroso. Cada nombre expuesto era un enemigo nuevo, y los enemigos de Harfuch no disparaban solo con armas. En Europa, el colapso de la red de Ferrera seguía generando ondas de choque. La Europol, presionada por la opinión pública, intensificó las investigaciones sobre las empresas fachada en España y Portugal. En una redada en Barcelona, agentes decomisaron servidores que contenían registros de envíos transatlánticos, todos camuflados como productos agrícolas. Los documentos revelaron algo peor. La nueva familia michoacana no solo enviaba cristal líquido, sino que había comenzado a experimentar con precursores químicos para fabricar venenos sintéticos directamente en Europa, usando laboratorios clandestinos en polígonos industriales abandonados. La prensa europea, ya humillada por el escándalo de Valencia, calificó el hallazgo como una declaración de guerra del crimen mexicano. En Bruselas, una cumbre de emergencia reunió a ministros de Interior de 5 países. Por primera vez, se propuso un protocolo conjunto para rastrear cargamentos mexicanos en puertos europeos, una medida que habría sido impensable meses atrás. Harfuch, desde México, no participó en las reuniones. Envió un solo mensaje a sus contactos en la DEA: no paren. Cada puerto que cierren es una ruta menos para ellos. Pero también sabía que el enemigo no se rendiría tan fácil. Un informe confidencial de la Europol advertía que operadores de la nueva familia estaban contactando a redes albanesas y serbias, buscando nuevas rutas para infiltrar su veneno en el continente. La guerra no estaba ganada, apenas comenzaba. En Tierra Caliente, los herederos intensificaron su ofensiva. Un convoy de la Guardia Nacional fue emboscado en un camino rural cerca de Coyuca.
Los atacantes, armados con rifles de asalto y granadas, dejaron 3 bajas y un mensaje escrito en sangre en el pavimento. Nacho no está solo. La referencia al ingeniero, aún bajo custodia, era un desafío directo a Harfuch. Pero el ataque reveló algo más. Los herederos no actuaban como una célula improvisada. Sus movimientos eran coordinados, sus armas de última generación, sus comunicaciones encriptadas. Harfuch ordenó un análisis inmediato de los restos del convoy. Los resultados fueron un golpe al estómago. Las granadas usadas eran de un lote robado de un arsenal militar en Jalisco, y los rifles tenían números de serie vinculados a un proveedor estadounidense bajo investigación por tráfico ilegal. La nueva familia no solo tenía dinero, tenía acceso a redes de contrabando internacional, lo que los hacía más peligrosos de lo que incluso la DEA había anticipado. Harfuch no dudó. Convocó a su equipo de inteligencia y dio una orden clara. Encuentren la fuente de las armas. Si no cortamos el suministro, esto será una masacre. En paralelo, reforzó la seguridad del ingeniero Nacho, trasladándolo a una instalación de máxima seguridad en un lugar no revelado. Sabía que el químico era la clave, no solo por lo que sabía, sino por lo que representaba. Mientras Nacho estuviera vivo, los herederos seguirían golpeando, pero si hablaba, la red entera podría colapsar. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. En una operación encubierta en Morelia, agentes de la Sedena detuvieron a un contador que trabajaba para una de las empresas fachada. Bajo presión, el hombre rompió el silencio. Sus declaraciones, grabadas en una sala sin ventanas, fueron una cascada de nombres, fechas y transacciones. Reveló que la red de lavado no solo incluía a políticos y notarios, sino a un juez federal en Michoacán, cuya firma había bloqueado cateos previos al laboratorio a cambio de un departamento en Cancún. El contador entregó una memoria USB con copias de transferencias, correos y audios. Uno de ellos, un archivo de 17 segundos, capturaba al juez hablando con un operador de los herederos. Diles que el camino está limpio, pero que no se pasen de listos. La prueba era irrefutable. Harfuch, con el respaldo de la Fiscalía, solicitó la suspensión inmediata del juez y la apertura de una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Pero el movimiento no fue solo judicial. En una jugada maestra, filtró fragmentos del audio a un periodista de confianza, asegurándose de que el escándalo estallara en los medios antes de que el juez pudiera maniobrar. La opinión pública, ya indignada por los políticos implicados, estalló en furia. En redes sociales, el hashtag #JusticiaPodrida se volvió tendencia, y las protestas frente a los tribunales de Morelia no se hicieron esperar. Harfuch no celebró. Sabía que la exposición del juez era una victoria, pero también una provocación. Los herederos no tardarían en responder, y esta vez no serían solo lonas o emboscadas. Preparaban algo más grande, algo que haría temblar los cimientos del Estado. En los cuarteles de la Sedena, los analistas trabajaban sin descanso, cruzando datos de los discos duros del laboratorio con las declaraciones del contador. Cada pista llevaba a un nuevo nombre, cada nombre a una nueva cuenta, cada cuenta a una nueva traición. Pero Harfuch no solo buscaba culpables, buscaba el núcleo, el punto donde la red era más vulnerable. Y lo encontró en un detalle que casi pasa desapercibido: una serie de pagos recurrentes a una consultoría en Miami, registrada a nombre de una mujer sin antecedentes. La consultoría, aparentemente dedicada a estrategias de inversión, había recibido $2.5 millones en un año, todo desde cuentas vinculadas a los herederos. La mujer, una mexicana de 34 años, era la pieza que faltaba. No era una operadora común. Era la encargada de coordinar los sobornos internacionales, desde políticos europeos hasta proveedores de armas en Estados Unidos. Harfuch no perdió tiempo. Con la DEA diseñó una operación transnacional para capturarla, pero sabía que no sería fácil. La mujer, conocida solo como la contadora, no estaba en Miami. Había desaparecido,
dejando tras de sí un rastro de cuentas vacías y pasaportes falsos. Encontrarla no era solo una prioridad, era la clave para desmantelar el corazón financiero de la nueva familia michoacana. Y mientras los agentes peinaban el mundo en su búsqueda, Harfuch preparaba su próximo movimiento, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre.